En este video les voy a dar algunos ejemplos de la pintura, del pastel en sí, y me gustaría que se concentren no en las marcas, porque no en todos los lugares hay las mismas marcas, pero sí en los conceptos generales que les voy a dar brevemente en este video. Después, durante el curso, de todas formas les voy a ir mostrando otras marcas y otros ejemplos también. Pero para comenzar quería que tuvieran una idea por si tienen que ir a la artística para adquirir su primera gama de colores al pastel, que dicho sea de paso es un momento muy emocionante y maravilloso cuando uno va a adquirir las pinturas por primera vez para comenzar otra técnica, por ejemplo, como es el pastel, que es una fiesta de color realmente. Pero es necesario tener unos conceptos claros para que cuando vamos tengamos conocimiento sobre qué es lo que tenemos que pedir. Entonces, bueno, primero les comento que los pigmentos para todas las pinturas es el mismo. Es decir, para el óleo, acrílico y acuarela, el pigmento siempre son los mismos. Lo que varía es el aglutinante, por eso depende de con qué se mezcla el pigmento, que es el aglutinante, es la pintura que resulta. En el caso del pastel, se usa pigmento y el componente principal, además del pigmento, es la goma arábiga. Y también, bueno, hay otros rellenos como creta, carbonato de calcio, blanco de zinc, con el que se mezclan estos pigmentos para, depende de las marcas, resultan pasteles más suaves o más duros. Y en el caso del pastel, realmente es una fiesta para los ojos, para los pintores especialmente, porque se usa una mínima cantidad de aglutinante y casi todo es pigmento puro. Entonces por eso es que esta pintura, esta técnica, tiene un brillo que no tiene rival en ninguna otra técnica. Por eso también les digo que es una fiesta para los ojos del pintor, una fiesta de color. Y bueno, hay muchísimos tipos de pasteles hoy en día, pero básicamente se podrían dividir en unos pocos. En este curso me voy a concentrar en los pasteles blandos, porque bueno, son los preferidos de la mayoría de los pastelistas. Pero sepan que hay pasteles blandos, pasteles duros, lápices pastel, como pueden ver aquí. Y también, bueno, pasteles al óleo, que eso no lo vamos a tratar en este curso porque su consistencia y su método de fabricación son muy distintos a estos pasteles. Estos pasteles se conocen como pasteles secos, los que vamos a tratar en este curso. Pasteles secos, y dentro de la categoría, por decirlo así, de los pasteles secos, podríamos dividirlos en pasteles más duros, que generalmente tienen el formato cuadrado, por ejemplo como estos. Estos son pasteles policromos, pero tienen una consistencia más dura que, por ejemplo, otras marcas, como podría ser esta. Más duro o blando quiere decir que estos pasteles, que son generalmente dicen soft, tienen como que se desgranan más fácilmente, entonces se integran mucho más a la hoja o a la rugosidad de la hoja del pastel. Por ejemplo, se puede ver a simple vista que su fabricación es muy diferente de lo que sería este pastel. No hay que confundir estos pasteles, que son un poquitito más duros, no se desgranan tan fácilmente, con las cretas o con las sanguinas, que son más conocidas como cretas, por ejemplo como estas, que se usan muchísimo en dibujo. Esta es una gama de sanguinas, tierras, negro y blanco, pero como les mencionaba recién, son cretas, son muchísimo más duras porque son más para dibujo que para pintura. Y acá está la misma en la gama de los grises, es una escala de grises, del blanco al negro. Entonces esto se puede utilizar muy bien también para dibujar, para hacer diferentes valores, pero no es lo mismo que los pasteles
que si bien son duros, no son cretas, son pasteles policromos en este caso. Y luego, bueno, ya les mencioné los lápices pastel, que son muy prácticos para hacer dibujos o detalles, y los lápices son un intermedio entre los pasteles soft y los pasteles duros, es decir, no son tan duros como los pasteles conocidos como pasteles duros, y tampoco son tan blandos como los pasteles soft. Entonces están como en el medio. Pero bueno, yo esto les aconsejo que compren sueltos. Pueden comprar algunos colores como para hacer dibujos o detalles de terminación, por ejemplo, pero no son imprescindibles. Y es más, a veces, depende la marca también, cuesta bastante, por ejemplo, sacarles punta. En este caso, bueno, todavía no le he sacado punta, pero este sí, y tengo que usar un cúter o una cuchilla. Y cuando hacemos eso, primero tiene que estar muy afilada, porque si no se rompen muchísimo las puntas. Si tienen accidentes, por ejemplo, y se les caen al piso también, es decir, cuesta bastante. Tienen que ser de muy buena marca para que la madera sea un poco más blanda, porque son muy frágiles. La mina es muy frágil, la mina de color, entonces se rompe con facilidad. Por eso, más que cajas completas, les aconsejo que pueden comprarse algunos colores como para tener una experiencia de lo que es dibujar o completar una pintura con lápices pastel, que de hecho en el curso lo voy a hacer para mostrárselos, pero no es imprescindible que tengan lápices pastel. Algo más que les quería mencionar es que los pasteles blandos se fabrican en barras cilíndricas, generalmente, como pueden ver aquí en estas cajas, y también son de distinto diámetro. Según la marca, pueden ser un poquito diferentes el tamaño del diámetro, como pueden ver en estas marcas, por ejemplo. Pueden ver que hay diferencia en el tamaño. Pero también, por ejemplo, pueden variar de forma, en este caso que son cuadradas, y sin embargo este no es un pastel duro. Entonces generalmente los pasteles duros tienen esta forma. Cuando ustedes ven así que son cuadraditos y más bien delgados, generalmente son pasteles más duros, es decir, no se desgranan tan fácilmente como estos, por ejemplo, que son muy suaves y son muy blandos, perdón. Pero dentro de los pasteles soft, unas marcas son mucho más blandos que otras. Entonces ustedes lo que pueden hacer es ir probando, porque eso va de acuerdo a la técnica de cada uno. Por ejemplo, a los que nos gusta mucho más el empaste, a mí, por ser que empecé a pintar al óleo, me encanta, por ejemplo, el pastel empastado. Entonces prefiero las marcas que se desgranan más y que sueltan mucho más fácilmente el pigmento. Por eso es algo a probar de las diferentes marcas, y conviene al principio comprar uno o dos para ir probando y saber cuál les va a gustar más que para adquirir, para ir haciendo su gama de colores. Otra cosa que pueden tener en cuenta es que las marcas comercializan cajas con diferentes tamaños. Es decir, pueden venir de pocos, como por ejemplo esta que tiene 12 unidades. Y también, bueno, por ejemplo, esta es una caja muy económica. En este caso es de un solo color, es el siena tostado. Es muy económica esta cajita, pero a pesar de que es un poquito más duro que, por ejemplo, esta marca, que es una de las primeras marcas que hay, sin embargo, se puede usar perfectamente. Y en este caso lo que les quería indicar es que es como una escala de valor. Valor es la claridad o la oscuridad de un color. Entonces se dice que cuando un color es muy claro, su valor es muy alto. Cuando es más oscuro,
su valor es más bajo. Entonces, cuando hablamos de valor, estamos hablando de si un color es oscuro o es claro. En este caso, es un solo color, porque este es siena tostada, que tiene diferentes intensidades de valor hasta llegar al más oscuro. Va del blanco al negro, pasando por todos estos valores intermedios. Y muchas marcas hacen eso. Por ejemplo, aquí tenemos de otra marca, en este caso es azul de Prusia. Entonces voy desde el azul de Prusia más claro. En este caso hay también 10 valores, pero yo aquí tengo para mostrarles solamente 6 de diferentes, del mismo color, son diferentes valores. Esto es porque en el pastel hay que mezclar lo menos posible los colores. Entonces las marcas generalmente nos ofrecen de un solo color las diferentes gradaciones que nosotros con otras técnicas le agregaríamos blanco, o bueno, para oscurecer agregaríamos un color más oscuro, o también, bueno, algunos pintores utilizan mucho el negro para oscurecer los colores. Pero entonces las marcas ya nos presentan una gradación de un mismo color de claro a oscuro. Esto se los comento porque cuando ustedes vayan a la artística y por ejemplo pidan un color azul de Prusia, como en este caso, entonces le van a preguntar de qué valor. Depende de la marca, por supuesto. Algunas marcas no lo comercializan así, hacen directamente un color y listo. Pero las marcas que tienen más cantidad de surtido suelen hacer esto, de tener 10 valores, por ejemplo, de un solo color. Entonces, bueno, ustedes de acuerdo a lo que quieren pintar, generalmente los que tienen más pigmento puro son los valores intermedios. Entonces, si quieren un pastel más vivo y de color más puro, tienen que comprar la escala intermedia, que generalmente puede ser desde el 4 al 6, por ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que el pastel se hace con pigmento puro. El aglutinante suele ser la goma arábiga y otros materiales también lleva, por supuesto, pero tiene un relleno muy importante que, por ejemplo, es la creta blanca o el blanco de zinc o el carbonato de calcio también, que entonces, por ejemplo, en este caso tiene muchísima cantidad de relleno blanco y muy poquitita cantidad del azul de Prusia. Por eso me da este tono de azul de Prusia tan claro. Los que pintan al óleo me van a comprender que es como si le hubieran agregado una pizca muy pequeña de azul de Prusia al blanco de titanio, por ejemplo. Entonces obtienen una mezcla muy cercana al blanco con un tinte azul. Entonces, si ustedes quieren que el pigmento sea más puro, el color más vivo, tendrían que comprar, por ejemplo, un color intermedio, que entonces sí tiene más cantidad de pigmento azul, como es el caso de estos dos, o hasta este podría ser. Cuando se va oscureciendo, generalmente el color se oscurece con negro en el pastel, entonces ya va perdiendo la intensidad también. No se preocupen igual por este tema de los valores, de la intensidad, porque luego en los capítulos del color les voy a aplicar la teoría del color nuevamente a esta técnica del pastel. Pero quería que supieran que depende la marca, si es una buena marca, de un solo color va a tener muchas gradaciones de valor de un color. Entonces ustedes, si quieren comprar algo que sea con pigmento más puro, que se acerque más al color puro, tienen que comprar la escala intermedia. Pero por supuesto que siempre hacen falta colores claros y oscuros, aunque luego se pueden hacer por mezcla. También se puede oscurecer un color, por supuesto, con las técnicas de pastel. Luego les voy a enseñar cómo. También con el blanco o con otros colores claros se puede aclarar, por ejemplo, esta gama media, y con otros colores oscuros, inclusive también el negro, se puede aclarar, oscurecer, perdón, este intermedio para llegar a un tono más bajo de valor, es decir, más oscuro.
Les vuelvo a decir que no se preocupen, que esto se los voy a explicar muy bien y muy detalladamente dentro del curso. Otra cosa muy interesante que les quiero contar de las marcas es que a veces tienen gamas especializadas para cierto tema. Por ejemplo, en esta caja, esta marca está haciendo una selección de 24 colores para retrato. Esto era originalmente cuando la compré. Traía 24 colores para hacer retratos. Por ejemplo, en este caso que todavía está como viene de fábrica, pueden ver, esta caja también esta se llama colores carne, que es lo mismo. Cajas para retrato o cajas de color carne. Son pasteles entonces de colores tierra, porque generalmente, bueno, hay muchos pintores que se especializan en la pintura de figura o retrato y utilizan solamente este tipo de colores, entonces no tienen por qué tener los pintores más tradicionales, por supuesto. Entonces, bueno, hay toda una gradación de ocres, sienas, tierras rojizos, naranjas, tierras más oscuros, grises, incluso el negro. Entonces, tengan en cuenta que también algunas marcas lo comercializan así. Pero tampoco es imprescindible comprarlo así. De hecho, hoy el pintor moderno puede pintar figuras o retratos con colores verdes, turquesas. No hay límite al respecto. De hecho, bueno, al principio originalmente era así, pero ahora yo la utilizo, por ejemplo, he incluido algunos lilas, carmines, ya no es solamente la gama tierra ni de ocres. He ido agregando algunos colores que me parecían que también me podrían servir. Luego, bueno, está el tema de la cantidad. Porque, por ejemplo, bueno, les mencioné que algunas marcas, generalmente las cajas más pequeñas, como esta, que es una caja muy económica, y pueden ver que también es de la gradación de un color, como les mencioné antes, tiene 10 unidades. 12 unidades. Esta también. Y también, bueno, la mayoría fabrica en 24 unidades. Que esto podría ser un buen comienzo para, si no tienen nada de pasteles, por ejemplo, un buen comienzo sería adquirir una caja de 24 y luego se van a dar cuenta qué colores utilizan más, cuáles les gustan más, inclusive cuáles colores, por ejemplo, no pueden estar sin esos colores. Como por ejemplo, bueno, a mí a veces me pasa que me gustan mucho los azules y los ocres, entonces generalmente también los compro sueltos aparte, y generalmente también compro la escala porque sé que me va a gustar utilizar tanto los claros como los oscuros. O también complemento con otros colores que me gustan mucho y quizás son de otra marca. Entonces también le voy agregando a mi selección. Entonces, pero para comenzar podría ser muy bueno tener una cantidad de 24 y hacerse una muestra también de los colores, y luego se van a dar cuenta fácilmente cuáles son los que les gustan más.